De 2010 a 2012, 38 mujeres defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha publicado recientemente su informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres defensoras y el día de hoy estamos con Cristina Jardaga de Asociadas por lo Justo para conocer más de este panorama. La labor de defensoras y defensores es esencial para la protección y promoción de los derechos humanos en nuestros países. ¿Estamos en Luchadoras? Comenzamos. Hola a todas y a todos, estamos en Luchadoras como cada miércoles, aquí en Rompeviento Televisión por Internet, y el día de hoy tengo el gusto de tener aquí en el programa a Cristina Jardaga. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cristina forma parte de Asociadas por lo Justo y además es parte de un equipo que coordina la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Y el día de hoy estamos aquí para platicar justo acerca del último informe diagnóstico que han emitido. Así que, Cristina, quisiera empezar tal vez como regresándonos un poco a lo más esencial para platicar acerca del trabajo de Defensoría por los Derechos Humanos. Digamos que el cuerpo de derechos humanos es relativamente reciente, aunque ya tiene 65 años aproximadamente existiendo en el mundo, pero en los últimos años cada vez es más visible, más utilizado, más frecuentado, más referenciado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿qué significa ser defensor o defensora de derechos humanos? Bueno, la Organización de Naciones Unidas ha sido muy clara en los últimos años respecto a qué significa ser defensora o defensor de derechos humanos. Y básicamente es cualquier persona que está comprometida a impulsar la defensa y la promoción de los derechos humanos desde su aspecto más general. Puede ser desde defendiendo el derecho a la libertad de expresión hasta el acompañamiento a personas víctimas de violaciones de derechos humanos. Lo que se intenta es generar una sociedad plural que defiende y que se solidariza con las situaciones y que cualquier persona sienta que puede llevar a cabo una actividad en defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, así con ejemplos concretos para que nos quede un poco más. Por ejemplo, puede ser defensora de derechos humanos una mujer que está documentando en cierto momento abusos policiales y que decide acompañar ese proceso de denuncia pública. Puede ser una mujer que tiene conocimiento de su vecina, una persona cercana está siendo víctima de violencia doméstica y decide acompañarla para denunciar esos procesos. Puede ser alguien que tiene conocimiento que en su estado, en su región, en su territorio, se están llevando a cabo actividades en las que no fueron consultadas y que se les está quitando el territorio y que deciden alzar la voz y denunciar esos hechos y emprender actividades para asegurar que el Estado cumpla con su responsabilidad de asegurarle los derechos que les tiene reconocidos. O sea, digamos que hay como un espectro súper amplio de posibilidades, ¿no? Es tan amplio como acceder y asegurarnos en el compromiso del derecho a la dignidad. Porque muchas veces yo creo que el concepto de ser defensor o defensora lo asociamos a que sea una forma de vida, ¿no? Bueno, los derechos humanos deben ser, la convicción por los derechos humanos deberían ser una forma de vida, pero o sea, no necesariamente nos referimos a aquellos que trabajan, hacen, o sea, 8 horas diariamente para ello, sino que todos lo podemos hacer, ¿no? Claro, sí, hay organizaciones no gubernamentales que se dedican a ese trabajo, pero un defensor o una defensora de derechos humanos también puede ser el servidor público,
que está trabajando en el interior del aparato gubernamental y está comprometido con la causa de los derechos humanos y lleva a cabo ese trabajo. También puede ser la persona que de manera no institucional, formal, ¿no? Como la conocemos, institucionalizada, como tú dices, 8 horas de trabajo con un salario, lleva a cabo actividades en la defensa, o sin salario. Lo cierto es que en regiones como en América Latina, pues las defensoras y los defensores de derechos humanos no son la parte tradicional, no son parte de la estructura institucional, sino son personas que están trabajando en diversos contextos, en condiciones sumamente adversas, y están llevando actividades de defensa de sus derechos, ¿no? En contra de actores estatales, actores no estatales que están irrumpiendo en sus vidas, ¿no? Y no permitiendo llevar a cabo una vida digna. Ustedes se han agrupado en una iniciativa que es la iniciativa mesoamericana. ¿Por qué pensar en el trabajo de las defensoras propiamente? O sea, hay defensores y defensoras, pero el trabajo de defensoras está de alguna manera más expuesto a cierto tipo de discriminaciones o violencia por estar en este sistema en el que estamos, donde sigue predominando una gran violencia contra las mujeres. La intención era, a partir de discusiones respecto a cuál estaba siendo el rol de las defensoras de derechos humanos. Si bien durante los últimos 10 años por lo menos se ha estado hablando sobre la labor que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos, el rol de las defensoras siempre quedaba invisibilizado. Se entendía que era parte de lo general, ¿no? Que no había particularidades que estaban enfrentando o contextos en los que ellas estaban llevando su trabajo, que estaba muy vinculado también a la violencia y a la discriminación que por ser mujeres de por sí enfrentamos. Entonces nace la iniciativa de decir, bueno, hay un reconocimiento, empieza a haber un reconocimiento sobre el rol de las mujeres en la defensa de los derechos humanos, cómo podemos darle mayor visibilidad, cómo podemos empezar a organizarnos y generar respuestas también adecuadas, porque lo que empezó a suceder es que las medidas de protección, cuando entendíamos las situaciones que estaban enfrentando las defensoras y los defensores, no entendían la diferencia entre el hombre y la mujer. Así que empezamos a discutir que era importante visibilizar y empezar a generar mayores mecanismos para medidas de protección adecuadas. Y eso pasaba por entender cuáles eran todos los tipos de violencia y discriminación que estaban enfrentando las defensoras. Nace así el grupo impulsor de la iniciativa mesoamericana. Son 5 organizaciones, AWID, JAS como organizaciones internacionales, está UDEFEGUA, que trabaja en Guatemala, la colectiva, que trabaja en El Salvador, y Consorcio Oaxaca, que está para México. Son diversas experiencias, diversas visiones que tienen la iniciativa de generar alianzas, y así surge el trabajo de la iniciativa. Actualmente son ya más de 400 defensoras que forman parte de la red, que vienen de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, y también se han ido creando propias redes nacionales de defensoras. Lo que trata de hacer este grupo impulsor es ir generando y activando alianzas que permitan ir visibilizando a las defensoras de derechos humanos. Si alguna defensora que no esté conectada ya con la red quisiera formar parte de estas redes, ¿cómo puede hacer? Pues básicamente es escribir un correo a iniciativadefensoras@gmail.com. Iniciativadefensoras@gmail.com. Sí. Y lo que se hace es, dependiendo del país, ir generando pues la comunicación para conocerla, un poco desde dónde trabaja. Y básicamente empieza una red que es muy flexible de defensoras, que lo interesante también de este trabajo ha sido cómo generas alianzas y cómo generas acompañamiento desde diversas regiones, cómo hacemos y cómo mandamos mensajes de que no estamos solas y de que hay diversas experiencias y diversos testimonios que están cruzándose y que podemos irnos apoyando y solidarizándonos con lo que pasa en México y lo que pasa en El Salvador, y de repente tienes respuestas de 300 defensoras diciendo sí se puede.
Y me imagino, por ejemplo, que también en la creación de estrategias para protección hay mucho que intercambiar, ¿no? Y aprender entre nosotros. Claro, otra de las medidas que se ha ido evolucionando también en el marco de las redes ha sido cómo compartes experiencias de medidas exitosas y de medidas que no resultaron respecto a protección. Cuáles han sido oportunidades y qué necesidades se han ido encontrando. Y también la parte de la solidaridad, pues para momentos muy complicados donde ni las organizaciones estábamos preparadas para llegar en momentos de enfrentar tanta violencia, y cuáles eran las medidas adecuadas para las defensoras, y claramente el Estado también estaba completamente sobrepasado. Pero entonces en la comunicación de las redes surgen llamados, surgen propuestas alternativas que abren totalmente muchos espacios para asegurar medidas de protección efectivas, que sean desde recibirlas, de acompañarlas con la familia, ¿no? Entonces se van desarrollando propuestas que apoyan mucho a las defensoras y se convierten en la medida que sí, protege su vida y que les permite continuar con su trabajo. Vamos a ver entonces ahora un pequeño video hecho por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, me parece, que habla acerca del trabajo de ser defensor o defensora de derechos humanos y que invita a todos y a todas a que se declaren defensores, porque como decíamos es una tarea en la que todos podemos contribuir, ¿no? En la medida de que tanto queramos hacerlo. Y si te parece, después de eso seguimos platicando más. Perfecto, gracias. Vamos a ver el video y declárate defensor, defensora y volvemos. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Tenemos que hablar de los derechos humanos y de quien los defienden. Háblalo en tu casa, en tu escuela, con tu sobrino, con tu abuelo, con tu tía, con quien tú quieras. Es muy importante que tú difundas esto y que con solo un clic millones de personas se enteren de lo que está pasando. No caigamos en el olvido. Difunde este video. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden.
Entre más personas apoyemos a defensores y defensoras, todas y todos estaremos seguros. Es el mensaje como fundamental que nos da este video del Alto Comisionado. Cristina, estamos platicando acerca de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos y me llama mucho la atención como el tema de retomar este concepto de lo mesoamericano, ¿no? Muchas veces creo que ya hablamos de lo latinoamericano, de lo sudamericano, de lo norteamericano o de Centroamérica, pero no hablamos de Mesoamérica, como que fue un término de la primaria que vimos y ya nunca lo retomamos. ¿Nos puedes platicar por qué retomar, por ejemplo, esta forma de agrupación? Creo que básicamente sí parte de dónde estábamos generando alianzas y cómo había venido siendo el trabajo de las defensoras de derechos humanos en diversos espacios. Retomar el concepto ha sido la discusión de tratar de visibilizarnos como de manera articulada, no tratar de romper un poco el esquema de México y Mesoamérica, ¿no? Sino tratar de entenderlo como un conjunto, tratando de hacer más el mensaje también de unión. Entonces, entre diferentes países, tratando un poco también de romper las barreras, ¿no? Y la parte de las diferencias territoriales, y entonces aglutina a un grupo en una región en particular. Y con el mensaje de que lo que ocurra en una, ocurre en todas. Creo que era un poco el espíritu inicial con el que se ha venido trabajando y que también es lo que representa la iniciativa. ¿Tú crees que desde México, por ejemplo, nuestra relación o nuestra comunicación o nuestro interés por lo que pasa en Centroamérica es marginal? O sea, ¿podría ser mayor? Creo que en los últimos años se ha intentado de vincularnos más y de llamarnos más la atención respecto a lo que está pasando en Centroamérica. El movimiento de migrantes y de mujeres mesoamericanas de migrantes creo que está haciendo un llamado muy fuerte a lo que está pasando en nuestras fronteras. Y era algo que considero que en los últimos años no teníamos tan visible, ¿no? Ni tan presente en nuestra cotidianidad ni en nuestras realidades. Y creo que sí es una deuda que tenemos en México, ¿no? Con las otras regiones respecto a cómo tratamos, ¿no? Y cómo nos relacionamos con esos países. Y cómo queremos construir nuestra identidad también, porque casi siempre voltamos a otros lados. Claro, sí, también desde donde consideramos que se construyen nuestros perfiles, ¿no? Para aspirar a ciertos modelos y hemos dejado de lado algo que nos es mucho más cercano. Exacto. Y mucho más real, ¿no? En términos de nuestra identidad. Y yo creo que justo esto también ha sido, en términos de la iniciativa, algo que nos ha recordado mucho desde dónde venimos, cómo nos construimos, cómo nos acercamos a otras mujeres. Tenemos pues especial admiración también por cómo están trabajando mujeres indígenas y cómo están recuperando y tratando de hacernos también recordar, ¿no? y trabajar con ellas desde sus propias iniciativas y rompiendo los esquemas que hemos desarrollado durante muchos años y que no han abonado tampoco a entender desde la diversidad y desde diferentes visiones cómo está la situación. Y en este contexto, y pensando ya como con el cuadro mesoamericano, ¿cómo podrías definir, por ejemplo, la situación en la que se enmarca el trabajo actual de defensoras, de mujeres defensoras en Mesoamérica, por ejemplo? ¿Qué contexto político existe? ¿Cuáles son pues esas condiciones estructurales de las cuales el trabajo de defensoría puede surgir o inscribirse en, ¿no? Creo que es importante reconocer que existen diferencias en los estados respecto a las posibilidades para generar respuestas a situaciones de violencia que se estamos viviendo de manera generalizada en la región. Hay diferencias entre las instituciones y en términos de los espacios creados. Ahora, lo cierto es que para las defensoras de derechos humanos en la región, la violencia y la discriminación estructural que enfrentamos se ve reflejada en las mismas situaciones. Una mujer defensora que lleva a cabo un trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos en México
puede enfrentar el mismo nivel de violencia y discriminación que la que va a llevar en Guatemala o que la que sufre en El Salvador. Y eso parte de todavía identificar que está tan arraigada la violencia y la discriminación y los estereotipos en las respuestas, que eso nos ha permitido identificar ciertos factores. Creo que otra de las situaciones importantes es que la situación de impunidad también atraviesa a las defensoras de manera general, y los dos obstáculos que enfrentan, ¿no? Al interior, una defensora ya que se ha asumido así y que ha venido trabajando, está rompiendo ciertos estereotipos, ciertos roles, ¿no? Y luego enfrenta otro nivel de violencia, y eso es lo que hemos venido identificando también en la iniciativa. Bueno, para comenzar ya directamente a platicar acerca del diagnóstico y lo que plantea, vamos a ver un pequeño videíto que también es preparado por la Iniciativa Mesoamericana, y vamos a ver aquí directamente a defensoras de la región mesoamericana trabajando y haciendo visible violaciones de derechos humanos. Su rebaño, y así como todo cambia. Y él tapó la boca de mi hijo y se lo echó en la espalda. No vengo a mentir. Ninguno es superior a la ley. Y hasta que un órgano superior nos diga que no debemos continuar con el debate, entonces lo haremos. El pueblo está cansado ya con tanta mentira que el gobierno le ha pegado, y el pueblo está tomando calle y yo no lo estoy obligando. Usted es un mentiroso profesional y el pueblo no tiene dignidad y se defenderá si así lo tiene que hacer, nos defenderemos. Y no nos llame ignorante, y no nos llame borracho, y no invite a mi cacica general que tiene más palabra y dignidad que usted a tomar ningún trago en la presidencia. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de ni más ni policías, y no le importan las balas ni el ladrar de las caurías. Caramba y zamba la cosa que... Lucha en contra de estas posibilidades de siembra de maíz transgénico, al final es una lucha por la biodiversidad, por la comida, por la alimentación, por la agricultura como cultura en el campo que practica la gente que nos da de comer todos los días. Yo no quiero mis tortillas con genes de ardilla, yo no quiero mis pelotes con genes de sopilote. Queremos a Monsanto fuera del país, queremos pizza, queremos maíz. Estamos marchando porque estamos celebrando el aniversario de nuestra resistencia. Hemos recorrido cientos de kilómetros mirando los detalles de esta Honduras que amamos y respetamos. Nos encontramos rostros, palabras, árboles, piedrecitas, viento, sol y río. Bien, acabamos de ver varios temas bien importantes de los últimos años. El juicio contra Ríos Montt, el tema de los organismos genéticamente modificados, la criminalización de la protesta social y la represión también. Pero bueno, hablemos del diagnóstico. ¿Cuál es la base de información para construir el diagnóstico? Ustedes tienen un registro. ¿Nos puedes platicar más? Sí, claro. Lo que hemos venido trabajando es, a partir de las redes y de la vinculación con las defensoras de derechos humanos, es establecer comunicación para tener información respecto a las situaciones de violencia que están enfrentando. A nivel regional existen diversos mecanismos gubernamentales, regionales, que acompañan a defensoras y a defensores en la implementación de medidas cuando surgen situaciones de agresión. Lo que hace este registro es establecer un vínculo muy cercano con la defensora de derechos humanos para entender cualquier tipo de violencia que está enfrentando. Y a partir de ahí,
no solo partir de la base tradicional con la que hemos entendido las agresiones que enfrentan las defensoras y cómo responder, sino analizar cuál es todo su contexto, su entorno, el trabajo que está llevando a cabo y cómo esa violencia o esa discriminación que está enfrentando en particular le impacta. Lo que hacemos es, si una parte muy formal de entender los hechos, si ella tiene alguna identificación del posible agresor, en dónde ocurrió, cómo fue. Y lo que vamos haciendo es sistematizando esa información tal cual como una base de datos. Pero la segunda parte, que es la que te comentaba que es más importante, es acercarnos a la defensora y conocer cómo fue el impacto y qué es todo lo que puede haber atrás de esa agresión en particular, qué es lo que no hacen otros sistemas de registro. Entonces, básicamente lo hemos venido construyendo, es algo que consideramos que es sumamente innovador porque sí está tratando de visibilizar las otras violencias que no se entienden en los conceptos tradicionales como veníamos trabajando, pero también tiene pues la necesidad de irse actualizando y modificando porque seguimos enfrentando los mismos problemas. Las defensoras no queremos denunciar normalmente lo que está pasando y hay diversos obstáculos. También nos cuesta trabajo hablar, ¿no?, de la violencia y de la discriminación que enfrentamos en diversos tipos, no solamente cuando enfrentamos alguna agresión en el marco de una protesta, ¿no? Esa posiblemente está ya más acompañada y más acuerpada de poderla denunciar. La que vivimos en otros espacios o cómo se dan otro tipo de amenazas que puedan tener un cargo sexual o que son para quitar el valor al trabajo de la defensora, esas son las que todavía no podemos hacer tan públicas y este registro lo que hace es tratar de recoger eso. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos para seguir platicando del diagnóstico. Estamos en Luchadoras, estamos platicando acerca de las luchadoras más esenciales en nuestras comunidades, las defensoras de derechos humanos. Volvemos.
Estamos de regreso en Luchadoras, estamos platicando con Cristina Jardaga de Asociadas por lo Justo acerca del informe diagnóstico de violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos en América Latina. Y este diagnóstico tiene información acerca de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, Así es. ¿cierto? Ustedes también, algo fundamental del informe es que tenga una perspectiva de género. ¿Cómo es que ustedes han ideado o creado como este abordaje metodológico de darle una perspectiva de género? ¿Qué significa hablar de perspectiva de género cuando hablamos de pues sí, violencia contra defensoras? Lo que pensábamos era construir en el marco del registro de agresiones que estábamos documentando de defensoras, cómo podíamos desagregar todas las diversas situaciones que estaban enfrentando las defensoras. Y entonces entendemos que incorporar perspectiva de género en el análisis de la violencia que enfrentan las defensoras significa justo ir desarticulando cada uno de los elementos y de los componentes en términos de violencia. Lo que hacemos es tratar de ir identificando las diversidades y cómo la propia defensora está enfrentando la situación. O por ejemplo, uno de los problemas que todavía seguimos teniendo naturales también es que muchas veces no queremos reconocer ciertos tipos de violencia y discriminación que estamos viviendo, o están tan interiorizadas que también son complicadas de denunciar, ¿no? Y de hablar de ellas. Entonces este registro lo que viene haciendo es obligarnos, tanto nosotras que estamos acompañando estos procesos, como hablar con las defensoras para decirles, reconozcamos los diferentes niveles de violencia, hablemos, porque no habrá otra manera de combatirlos, ni de generar medidas adecuadas de prevención y de protección. Entonces, básicamente, lo que estamos construyendo con este registro, con la iniciativa, es sí visibilizar todos los tipos de violencia y generar medidas adecuadas para poder desarticularlas. Ustedes en el diagnóstico mencionan que tú me corregirás si es 2012 solamente o 2010 a 2012, pero que hay 414 incidencias reportadas. Los 414 registros de agresiones fueron solamente durante 2012. Solo durante 2012. Solo durante 2000. Y cuando hablamos de estos casos, o sea, cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra defensoras, ¿de qué estamos hablando? Danos ejemplos concretos como de qué pasa. Pues justo lo que ha evidenciado el registro es que las defensoras están enfrentando amenazas, hostigamientos, represión, ¿no? En ciertos contextos, campañas de difamación, y también enfrentan actos de hostigamiento, violencia física, ¿no? En ciertos contextos, en represión a la labor que están llevando a cabo. Son diferentes perfiles de defensoras en diversos contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son defensoras que están trabajando defensa a derecho al territorio, o mujeres defensoras que están trabajando derechos humanos de las mujeres en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y que por parte de ciertos actores reciben amenazas que van también en contra de la vida, de la familia, ¿no? Y se van generando ciertas particularidades. Por ejemplo, hemos empezado a evidenciar que justo hay también un componente de género en cómo se amenaza a las defensoras, ¿no? Normalmente a las defensoras también se les intenta impactar más amenazando si son madres de familia, por ejemplo, y cabezas de familia, a las hijas, a los hijos, ¿no? Y se va atacando como a ese núcleo. O los contextos en los que son las agresiones tienen una connotación sexual, ¿no? Entonces esas son las amenazas más directas. También ustedes identifican el tipo de actores que cometen esos actos. ¿Cuál ha sido el resultado, por ejemplo, de este análisis? Bueno, lo que hemos identificado es que en más del 60% las defensoras identificaron como agresor a los actores estatales. Y en el resto de los casos no estatales, que están más vinculadas a las actores estatales. En el 60%, actores estatales, que pueden el Estado y que son desagregado, policía municipal,
elementos del ejército, autoridades estatales y autoridades municipales, ¿no? Son como los perfiles de los actores estatales involucrados directamente en las agresiones. En la parte de las agresiones cometidas por no estatales, son empresas y corporaciones en la mayoría de los casos, en el que las defensoras están identificando como agresores, que son los causantes de diversos tipos de amenazas, campañas de difamación, anónimos. En ciertos casos se puede analizar desde dónde provienen cuando se vincula al trabajo que están haciendo. Básicamente ese ha sido como el espectro. Lo otro que también hemos identificado con el registro es que las defensoras que están enfrentando mayores situaciones de agresiones y que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad respecto al entorno en el que se encuentran, son las mujeres que trabajan en el campo o en comunidades indígenas, ¿no? En contextos rurales, básicamente, por justamente en el ámbito en el que llevan su trabajo y los diversos obstáculos que van enfrentando para poder hacer las denuncias y asegurar como mecanismos internos. Bien, vamos a ver otro fragmentito de donde vamos a ver a más defensoras actuando, y también es un producto de la iniciativa. Vamos a verlo y regresamos para seguir platicando con Cristina. Pero cuánto sufrí, atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5.000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Mi hija salió de San Pedro Sula en julio del 2005 y desde esa fecha yo no la veo. Aquellos hermanos y hermanas que derramaron su sangre, les decimos, aquí estamos, vivos y vivas. Gracias, una vez, 2 veces, 3 veces. Gracias, abuelos y abuelas. Somos una cultura viva. Somos hombres y mujeres de maíz que seguiremos respetando las enseñanzas que ustedes nos brindan. Estamos platicando en Luchadoras con Cristina Jardaga de Asociadas por lo Justo y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Y los resultados del diagnóstico son clave, me parece. Sobre todo destacan no solo el tipo de agresiones, sino da una perspectiva de género y habla de la impunidad. Y mencionabas algo bien relevante para mí, que es que el 60% de las agresiones que han registrado ustedes han sido cometidas por agentes estatales. Y en ese sentido, quisiera que platicáramos acerca del rol del Estado en esto, porque el Estado está obligado, de acuerdo a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a proteger los derechos y promover los derechos humanos, y resulta que se está convirtiendo en uno de los principales agresores de quienes promueven los derechos humanos.
Sí, bueno, una de las cuestiones que hemos venido denunciando es justo cómo se ha venido generando la parte de las agresiones, quién es el actor, ¿no? que genera o que impide que las defensoras y los defensores lleven a cabo su trabajo. Y eso básicamente es porque, y está muy vinculado a cómo empezamos la discusión. ¿Cuál es la labor de una defensora y un defensor de derechos humanos? Y es asegurar que el Estado cumpla con su responsabilidad, ¿no? Es un monitoreo continuo respecto a su eficiencia, respecto a su responsabilidad con la ciudadanía, ¿no? De rendición de cuentas y de transparencias de cómo se están llevando a cabo. Y aparentemente eso no le gusta a los actores estatales en ciertos contextos. Claro. Y se hacen valer de diversas herramientas para obstaculizar que se lleve a cabo esa labor. Entonces ha sido muy importante poder estar denunciando y marcando de manera reiterada que las agresiones pueden ser por parte de los actores estatales, pero cuando no ocurren, también es responsabilidad del Estado asegurar que o se detengan, claro, que se investiguen y que se lleven a cabo todas las medidas para que las defensoras y los defensores puedan llevar a cabo su trabajo. Eso ha sido una de las cuestiones importantes también como línea política también del trabajo de la iniciativa, y otra ha sido cómo asegurar que las medidas de protección cubran esos espacios. Vamos entonces a hacer un corte, estamos ya en la recta final de Luchadoras, para hablar acerca exactamente de esos mecanismos de protección o de alternativas que ustedes mismas plantean en el diagnóstico y que me parecen estrategias increíbles, muy muy buenas, que debemos conocer acerca de cómo podemos hacer frente como a esta situación, ¿no? Estamos en Luchadoras, volvemos ya, no se vayan. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink. For the covenant we sign, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake. We need to
should take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Estamos de regreso en Luchadoras. Hemos estado platicando el día de hoy con Cristina Jardaga acerca del informe diagnóstico de violencia contra defensoras. Nos has dado como un panorama bastante amplio sobre lo que pasa en México, Guatemala, El Salvador y Honduras, con este registro que ustedes han estado manejando. Pero bueno, también me imagino que existe, que no toda la violencia que sucede contra defensoras está consignada ahí. ¿Hay todavía subregistros? Así es, uno de las realidades que se mantienen en la región es que todavía no tenemos ni la confianza ni los mecanismos claros para asegurar que las defensoras sientan confianza para denunciar todos los tipos de agresiones o de violencia que están enfrentando. Así que sí hemos reconocido en el diagnóstico y en nuestro propio mecanismo de registro que hay un subregistro, ¿no? Que hay muchas situaciones que no estamos visibilizando ni que estamos documentando. Y eso significa que la situación es mucho más compleja de lo que en realidad estamos tratando de evidenciar, y es un reto que existe. Ahora, estas iniciativas, como las de muchas otras organizaciones que se están sumando en estar visibilizando, lo que ayudan es a ir generando los espacios para evidenciar cada una de estas violencias, y a lo mejor justo que sea mesoamericano permite reconocernos, ¿no?, entre diferentes realidades y diferentes situaciones que se están dando. Y cuando empiezas a conocer que en otro país o que otra defensora está denunciando algo parecido a lo que tú enfrentaste, también te generan medidas de seguridad para poder denunciarlo también. Y entonces el interés de esta iniciativa es también generar esas condiciones y dar el espacio para que las mujeres defensoras se sientan en condiciones para denunciar todo tipo de violencia y discriminación. También nos platicabas acerca de medidas de protección. Y en ese sentido, el propio diagnóstico establece, por ejemplo, alternativas para hacer frente a esta violencia. ¿Qué es lo que ustedes han identificado que pueden ser recursos o acciones para ayudar a contrarrestar lo que está pasando, ¿no? Inicialmente lo que vimos es que las medidas tradicionales de protección que se tenían concebidas, tanto en los movimientos de derechos humanos como por parte del Estado, es que no tenían una atención particular a las mujeres defensoras. Lo que empezamos a diseñar fue qué tipo de medidas requieren las defensoras de manera particular. Y eso pasaba también por entender que los niveles de violencia generaban dos momentos, ¿no? Uno es, como defensoras, ¿qué necesitamos para, en un contexto de violencia y discriminación, poder continuar llevando a cabo nuestro trabajo? Sí. Y eso significaba definir el autocuidado y definir las redes y las alianzas de trabajo solidarias, ¿no? Sí. Que te permitían llevar a cabo esos trabajos. Entonces, en términos de recomendaciones y de medidas, esa nos parecía una inicial fundamental. Y luego venía una parte más tradicional en las graves situaciones que enfrentan las defensoras, es decir, cómo y qué necesitan para asegurar su vida, y en tercer nivel, para continuar con su trabajo. Y lo que hemos venido haciendo con este diagnóstico y del que resultaron diversas recomendaciones en diversos niveles fue abordar estos tres aspectos. Y básicamente uno es, necesitamos ir generando conciencia y acompañando procesos para decir sí hay que cuidarnos internamente, sí hay que generar medidas, y eso pasa por la parte institucional, sí, por la parte personal, colectiva, familiar, ¿no?, que nos permita como identificar. Y luego hay otra parte de cómo nos hacemos también
conscientes de todas las violencias que enfrentamos, de los obstáculos y de las necesidades para asegurar que se lleven a cabo esas medidas de protección. Y eso es lo que también va en otro aspecto más con el Estado, ¿no? En la responsabilidad del Estado de asegurarlo. Una parte que a mí me llamó mucho la atención y me parece súper importante es la que tiene que ver con el autocuidado. Ustedes mencionan en el diagnóstico que, por ejemplo, las cargas de trabajo, el estrés, las pocas posibilidades de convivencia fuera del ámbito laboral, el tema del cuidado de la salud y también muchas otras. todas estas como, todos estos contextos, o todo este contexto requiere que las defensoras también estén alerta o procuren su cuidado propio, ¿no? ¿Nos puedes hablar más acerca de esta aproximación? Está muy vinculada también con la necesidad de romper el esquema tradicional de la defensora, ¿no? De pensar, como tú lo decías al inicio del programa, la defensora no es la que está en la ciudad yendo de lunes a viernes, ¿no? A su oficina a trabajar, que tiene medianamente ciertas condiciones de trabajo. Las defensoras de derechos humanos que están enfrentando los mayores riesgos están en contextos sumamente complejos, sin la parte institucional, y eso ha venido también, les genera otros niveles de obstáculos y de impacto en su vida y en su trabajo. Y el autocuidado lo que trata de hacer es, a partir de reconocer que hay una serie de deficiencias por parte del Estado para asegurar las mínimas condiciones, sí, en la cotidianidad, en la defensa de los derechos humanos todavía hay un mayor impacto, porque hay mucho desgaste, un trabajo sumamente exigente que está vinculado a la vida de las personas en la defensa, y que hemos visto que al quedar de lado y ante la ausencia de eso requiere generar y acercar medidas, ¿no? Y entonces un poco lo que se trata de hacer es solidarizarnos y de apoyar a generar esos espacios, y en la parte institucional también irlo pidiendo en términos de reconocer que es importante, ¿no? Y que hay desde las organizaciones hasta el Estado, hasta las corporaciones y las empresas, hasta las financiadoras que apoyan, sí, para dar los fondos, que se requiere asegurar que si queremos hacer que la lucha se mantenga continua, que este trabajo tenga sostenibilidad, se requieren condiciones mínimas para llevar a cabo ese trabajo. Bien, pues el informe en realidad está disponible en línea. Pueden entrar al Facebook de Defensoras o en el Twitter y van a ver ahí cómo acceder a él. Es un informe que a mí me parece un gran informe, o sea, todo el andamiaje metodológico, el tema del registro, el tema de lo que evidencia. Hay también informes puntuales, por ejemplo, sobre el tema LGBTI, informes por país. Sí. Entonces, el tema de recomendaciones alternativas, realmente es una pieza increíble de trabajo. Muchas felicidades por hacerlo y también muchas gracias por compartirlo y difundirlo y por venir a Luchadoras. Gracias. Estamos ya terminando el día de hoy con nuestra emisión, pero no quisiera despedirme sin antes ver si podemos hacer un juego de palabras. ¿Está bien? Sí. ¿Qué piensas, Cristina, cuando yo te digo mujeres? Fuerza. Cuando digo solidaridad. Acompañamiento. Redes. Bueno, otra. Sí. Seguridad. Trabajo. Defensoras. Inspiración. ¿Y derechos humanos? Dignidad. ¿Qué es lo que más te gusta de ser parte de este trabajo, de esta lucha? ¿Qué es lo que más disfrutas, Cristina? Creo que es aspirar a poder contribuir a que las personas tengamos las mismas posibilidades de acceder en condiciones de igualdad. A todo, a tener una vida digna. A tener una vida digna, a poder desarrollarnos. Todavía tenemos un cachito más y quisiera aprovechar para que nos digas 2 o 3 recomendaciones del informe diagnóstico que tú consideres esenciales justo para lograr lo que nos acabas de decir.
lograr que que todos y todas tengamos una vida digna en igualdad de condiciones? Bueno, la primera sí se requiere mantener la demanda de desagregar la información para poder estar visibilizando las diferencias entre las situaciones que enfrentan los defensores y las defensoras. Y una segunda sí sería que es un llamado tanto a las organizaciones como a los actores estatales, como a los mecanismos internacionales, de ir reforzando la necesidad de generar medidas particulares de protección. O sea, no podemos continuar partiendo de homologar los contextos y las realidades, sino identificar las diferencias. Okay. Pues nada, muchas gracias otra vez. Acuérdense que pueden acceder al informe en las páginas de la iniciativa. No sé si nos puedas dar datos, cómo podemos acceder, Facebook, Twitter. Por Facebook pueden acceder al diagnóstico y a toda la información que se está llevando a cabo en la iniciativa. Es Iniciativa IM Defensoras, por Twitter también IM-Defensoras. Si escriben ahí, les podemos dar mayor información sobre el trabajo que se está llevando a cabo, por países, y poder establecer un contacto más directo. Bien, pues gracias. Esto fue Luchadoras. Gracias a ustedes por sintonizarnos también. En nuestro Facebook hemos estado compartiéndoles información sobre la iniciativa, sobre el informe, algunos videos. Sigamos todos y todas en este esfuerzo por proteger a quienes nos defienden, defender a quienes nos defienden, las defensoras y defensores de derechos humanos también. Estuvimos con Cristina Jardaga, de Asociadas por lo Justo. Esto fue Luchadoras. Nos vemos el próximo miércoles y quédense en Rompeviento. Acuérdense que empiezan las retransmisiones. Artículo 19, Yo Soy 132 y otra vez Luchadoras. Chao.